Función para verificar si un número es primo. Para esto debemos saber anteriormente o de antemano que un número, para que sea primo, debe ser divisible entre 1 y entre él mismo. A continuación les mostraré o les enseñaré cómo es un algoritmo para verificar si un número es primo o no. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una función o un método que nos ayude a verificar si un número es primo o no. Para eso vamos a crear en este caso un método llamado verificar n. Fíjense, en otros lenguajes de programación la creación de una función, por ejemplo, es de esta forma. A esto va a recibir un parámetro y aquí se coloca el procedimiento, como lo pueden ver. Esto es para que se guíen en cuestión de que si lo están programando en otro lenguaje de programación y no tiene tanto conocimiento. Pues, en este caso vamos a utilizar un método llamado verificar n, método que he creado anteriormente y lo que voy a hacer es explicarlo porque es simplemente un algoritmo que verifica si un número es primo o no. Para esto vamos a enviarle una variable llamada n, que va a ser el número que queremos verificar. Y vamos a crear una variable llamada suma, que va a ser, por decirlo así, lo que nos va a verificar el control de todo el procedimiento. Entonces, vamos a crear también un for. Porque lo que va a hacer es pasar entre el 2, que va a ser el primer número que vamos a verificar, después del 1, obviamente, y un número, como pueden ver aquí, menor al número que nos enviaron. Es decir, si enviamos por ejemplo un 6, este va a verificar lo que es el número 2, el 3, el 4 y el 5. Todos estos números están entre el 1 y el 6, como pueden ver. Y esto se va a ir aumentando, porque y va a ser la variable que vamos a utilizar, que nos va a dar todos esos números que están entre el 2, o mejor dicho, entre el 1 y el número que nosotros mandamos a verificar. ¿Qué pasa? Esta condición es muy importante, porque esta condición lo que va a hacer es verificar si el resto de n entre y, que va a ser los números que vamos a verificar, va a dar 0. ¿Qué pasa? Cuando una división da 0, esto significa que es divisible entre ese número. Y lo que queremos verificar es que si le mandamos un número, por decirlo así, el 5, tenemos que verificar si 5 es divisible entre 4, si 5 es divisible entre 3, si 5 es divisible entre 2. Si 5 es divisible entre alguno de estos números, esto significa que no es primo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a verificar a suma, le vamos a sumar 1 en cuestión de que si 5 es divisible entre ese número. Si no es divisible, ya vamos a ver qué pasa. Pero si es divisible entre alguno de esos números, entonces lo que hace aquí es un break y no se sigue ejecutando este ciclo. Entonces, verificamos aquí. Si suma es igual a 0, es decir, si suma nunca cambió su valor a 1, entonces retornamos true. Esto significa que, por ejemplo, si le mandamos el 5, significa que no fue divisible entre 2, ni fue divisible entre 3, ni fue divisible entre 4. Por el contrario, si el número que mandamos pasa que no es igual a 0, es decir, dio un valor como 1, lo único que puede dar es 1, entonces vamos a retornar false. Y esto va a significar que este número no es primo. ¿Por qué? Porque en algún momento entre los números contenidos entre 2 y uno menor a él dio como resto 0. Hay una manera más, por decirlo así, más eficiente de hacerlo es pasando este código aquí adentro y colocándole el break. Pero doy a su disposición si lo quieren hacer de una manera más eficiente. Esto es solo para explicarlo, para que se vea más claro. Vamos a probarlo para que ustedes lo vean en acción. Verificar, llamamos aquí n y le mandamos un número, pero primero vamos a utilizar aquí, para poder imprimir, fíjense, vamos a pasar esto por acá adentro y listo. Vamos a mandarle aquí, digamos, vamos a mandarle el 5 para verificar si es primo o no. Entonces vamos a mandarle a ver qué pasa.
Entonces, verificamos que el número 5 es primo. Mandémosle el 4. Todos sabemos que obviamente el 4 es divisible entre 2, así que no es primo. A ver qué pasa. Y como pueden ver, da false. Y así sucesivamente vamos a ir probando con todos los números para saber si son primos o no. Acabamos de, por decirlo así, crear un algoritmo, o le acabo de explicar un algoritmo que verifica si un número es primo o no.